Son ya las 7 de la mañana, 23 minutos, 7 con 23 minutos. Seguimos en Gama Noticias a fondo. Atención, el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá este martes 9 de mayo de 2023 con una resolución si hay o no juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta es la salida que la mayoría opositora encontró para tratar de salvar el proceso después de que el informe de la Comisión de Fiscalización concluyó que no hay causales para el enjuiciamiento. La sesión será a las 10:45. Allí uno de los asambleístas opositores presentará una moción para que el Pleno apruebe una resolución que en resumen diga que si hay las pruebas para llevar a juicio al presidente Lasso. Pues nos acompaña ya a esta hora la asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, de lo que se ha visto, de lo que hemos pues también analizado, sí habrían los 70 votos necesarios en este caso, en esta primera parte, para llevar a juicio político al presidente de la República. ¿Cómo está el panorama que han conversado ustedes en la Asamblea? Habrían los 70 votos, incluso nosotros como bancada oficialista ponemos esos votos porque el presidente debe dar un baño de verdad al país. Tanto se ha dicho, tanto se ha elucubrado con base a un informe de mentiras, con base a sainetes, con base a violaciones al debido proceso que incluso la propia Corte Constitucional pasó por alto, y creo que finalmente es momento del presidente Lasso. Nosotros hemos dicho que el presidente de la República irá a la Asamblea Nacional a defenderse y así cumplirá su palabra. Nosotros estamos de acuerdo en que cuando nos asiste la verdad, cuando nos asiste la lógica sobre un juicio político caído, lo importante es no dejar caer al país. Entonces ustedes van a poner los votos para sumar los 70 votos, digo, para que se lleve a juicio político al presidente. Por supuesto, y la votación de hoy no implica en absoluto la votación de una presunta destitución y censura del presidente de la República. De hecho, esto es únicamente una votación para que continúe el proceso y nosotros estamos de acuerdo en que continúe, porque lo contrario sería decir, tenemos algo que esconder. Miren, en la historia republicana del país de los últimos 90 años no se ha dado nunca un juicio político. De hecho, ayer en la Asamblea Nacional estaba el personal administrativo y de protocolo viendo cómo hacen para recibir a un primer mandatario en este contexto en la Asamblea Nacional. Yo hubiese querido ver si en la época de Rafael Correa Delgado o de Lenín Moreno se hubiese recibido un presidente de la República para un juicio político. Nosotros, respetuosos de los procesos democráticos, del Estado de Derecho, de la constitucionalidad, porque tan constitucional es un juicio político como la aplicación de una muerte cruzada que siempre está sobre el tapete. Pero ahí pues como que cambia de alguna manera el discurso, porque en el informe que salió de la comisión que no fue aprobado, pues se establece que no hay causales para juicio, y ahora dicen ustedes que sí van a poner los votos. Mire, nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que la comisión de fiscalización no es una comisión de archivo como fue la comisión de María Josefa Coronel, donde durmió más de 6 meses del juicio político al ex vicepresidente. Perdón, María José Carrión, disculpen claro, la observación. Nos va a llamar, sí, no, María José Carrión, justamente, donde durmió más de 6 meses del juicio político en esa comisión de fiscalización, el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que nuestro informe debe pasar al Pleno, no solamente por estar de acuerdo, porque eso lo dice la ley, y es el Pleno quien tenía o tiene que resolver. Hoy pasará aquello con lo que nosotros estuvimos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo hoy es que con que Virgilio Saquicela desconozca el informe aprobado, perdón, el informe motivado de la Comisión de Fiscalización, porque así lo dijo el Procurador General del Estado. Deberá existir un informe motivado y no podrá haber un informe alternativo, que es lo que quisieron presentar, y de hecho presentaron el bloque correísta en la Comisión de Fiscalización. Es que al final también quienes están impulsando el juicio político han acusado a quienes dirigen la comisión de una manipulación, de poner trabas, en fin, incluso el presidente de dicha comisión fue impugnada, apelada su presidencia, le tocó dirigir a usted también, pero se ha dicho que ha habido mucha manipulación y al final no se dio paso. Querían argumentar otros temas en la sesión del sábado y no se dio paso a aquello. Cuando ellos no tienen espacios afines a ellos, alfombras a ellos, como fue por ejemplo la comisión multipartidista que investigó el caso Encuentro, donde habían 8 correístas y un oficialista, digamos así, es que justamente recurren a estos argumentos. Como en esta comisión no podían venir a hacer lo que les da la gana, como hacen en otras comisiones, entonces recurren a la violencia. De hecho, se permitieron ir a atacar e insultar y acosar laboralmente al equipo técnico de la comisión. Ya está presentada la respectiva denuncia en los entes competentes. Entonces, con estos escenarios, sustanciar el último juicio político que lleva adelante la Comisión de Fiscalización, que es el 14º
cuarto juicio político, precisamente a ellos los tiene contra la pared. Lo importante es llegar al Pleno, como estamos llegando el día de hoy, y que la verdad y que la lógica prime de nuestro lado. En ese sentido, pues ustedes han dicho que no existen las pruebas necesarias que pues vinculen al jefe de Estado en una responsabilidad política, porque hay que tomar en cuenta y hay que diferenciar lo que es un juicio penal y un juicio político. Se habla de la responsabilidad política. Ustedes dicen que el jefe de Estado no tiene ninguna omisión, digamos así, en este eventual perjuicio de este contrato entre Flopegui y Amazonas Tanker. El artículo 129, numeral 2 de la Constitución establece justamente una de las causales de juicio político y entre ellas está un presunto cometimiento de un peculado. Si bien se señala que no se requerirá sentencia ejecutoriada previa, tienen que reunirse ciertos indicios para la configuración de un peculado. Caso contrario, no podemos hablar entonces de la causal y no existe. Y dentro de los indicios del peculado está aprovecharse de los recursos públicos o del erario público. Claro, esa es la figura. Hasta el momento, en la Comisión de Fiscalización no lograron, los proponentes, que dicho sea de paso, solo vino Viviana Veloz, los otros tres proponentes brillaron por su ausencia. Eso también me llamó la atención, porque si están proponiendo el juicio, pues se quedó solita doña Viviana. Doña Viviana se quedó solita, creo que puede ser la única con autoridad intelectual para poder sostener este juicio político, seguramente otros no podían ni leer, eso ya tendrán que responderle a sus votantes, pero lo importante es determinar que no hubo un aprovechamiento de los recursos públicos de parte ni del presidente de la República ni de la propia empresa Flopec, y es importante establecer que un decreto firmado en la época de Rafael Correa establecía la autonomía y la independencia que tenían y que tienen las empresas públicas de la presidencia de la República. Si no por esas, entonces Rafael Correa hubiese sido llamado a juicio político todas las semanas por Alex Bravo, por Capaya, por el Comecheques, y la lista termina. Pero ahí entonces un poco, no sé qué es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que al final ya si el presidente es llevado a juicio se necesitarán los 92 votos y hay versiones de que el hombre del maletín está circulando por los pasillos, se están ofreciendo cargos. Mire usted lo que está pasando en el bloque del Partido Social Cristiano, se está desgranando en Pachacuti, veo que otro tanto también están a favor, otros en contra, a pesar de las disposiciones de Pachacuti e incluso de la CONAI, que es la base social de Pachacuti. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sobre el último tema, sobre Pachacuti y la CONAI, yo soy respetuosa de los otros partidos políticos y organizaciones políticas, pero primero que todo Pachacuti vivió un proceso democrático para elegir nuevo coordinador de su partido político. Entiendo que están recibidas ciertas apelaciones, entiendo que irán nuevas elecciones, no conozco el detalle, y la CONAIE, si bien es la organización social de Pachacuti y viceversa, Pachacuti que es el brazo político de la CONAIE, en muchas ocasiones hemos visto legisladores de propio Pachacuti desconocer al actual líder de la CONAIE. Entonces ahí también tenemos que ver qué está pasando interna, claro, con el liderazgo actual de la CONAIE, con el señor Isa, ¿no? Pero más allá de eso, y lo que usted me pregunta, el Partido Social Cristiano, el comunicado de la semana anterior, donde presuntamente acusan a nuestro ministro Henry Cucalón de ser quien ofrece cargos o lo que fuese a asambleístas. Yo he visto que esos 2 veces o 3 veces que han hecho esos comunicados, jamás ha firmado pues Jaime Nebot, jamás ha firmado el señor Serrano, presidente del partido, ni el jefe de la bancada, Esteban Torres. La semana anterior, ¿quién firmó? Firmó finalmente el presidente de las Juventudes del partido. Eso es una verdadera vergüenza. No se atreven, primero, si es que tienen las pruebas, a poner la denuncia respectiva. Y segundo, a firmar el comunicado. Nosotros respondimos con fuerza para defender a nuestro ministro Cucalón, porque simplemente terminan en chismes de pasillo y no pueden endilgar al gobierno nacional y a nuestro flamante ministro de gobierno en las irresponsabilidades o las desavenencias que tiene el Partido Social Cristiano a su interior. Hay también versiones de Izquierda Democrática que también estaría ocupando ciertos espacios. Se habla de la gobernación de Tungurahua, por ejemplo, entre otros, ¿no? También. Que presenten las pruebas adecuadas que ellos supuestamente tendrían o se creen asistidos para probar lo que están afirmando. Finalmente luego termina todo en chismes y no logran evidenciar lo que están probando, ¿no? Se quedan en chismes. Bueno, sí, pues mientras no se pruebe, no se pongan las denuncias respectivas tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Comité de Ética, finalmente son chismes de pasillo. A ver, qué importante es lo que usted acaba de decir, que ustedes, los votos de Creo, del bloque del Acuerdo Nacional, del bloque oficialista, pues van a inclinarse para que el presidente vaya a juicio y pueda presentarse, como él mismo lo ha dicho, va a ir a la Asamblea Nacional, si es que es llamado a este juicio, y la idea es que diga todo. Es un poco el clamor que se ha dicho también de la ciudadanía, que diga todo lo que está pasando
al final dentro de todo ese proceso que estamos conversando y que diga la verdad y que hable con la verdad al país. Nosotros lo dijimos incluso antes del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. De darse el dictamen, el presidente de la República irá a la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. Nosotros como bancada oficialista estamos convencidos de la honestidad y la honorabilidad del presidente de la República y sobre todo porque la verdad nos asiste. Tan es así que 104 votos fueron los que afirmaron o los que aprobaron el informe de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro, solo 58 los que firmaron el juicio político y van bajando, ¿no? Entonces, con esos antecedentes nosotros respaldamos que exista juicio político y que venga el presidente de la República a la Asamblea Nacional y se defienda y le diga también sus propias cositas a los asambleístas que están involucrados en hechos adicionales a la Asamblea Nacional. ¿Cómo cuál? Eso seguramente le corresponde al presidente de la República, no a mí. Bueno, a ver, pero ahí también digo, resultará interesante presenciar pues es lo que no ha pasado en muchísimos años, un juicio político a un presidente de la República, y ahí también ha dicho los sectores de la oposición que van a impulsar la comparecencia del señor Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, que pues no se le dejó, dijeron no se le permitió a este señor que hable en la comisión de fiscalización. Nada más falso que eso, el señor Johnny Estupiñán, el vicealmirante Estupiñán, gerente de Flopec, nombrado por el directorio de EMCO, ex gerente de Flopec, fue llamado a comparecer. Y nos mandó un oficio, una carta donde dijo que él no se va a prestar para el sainete o lo que fuese como califica la comisión de fiscalización y que no va a asistir, y la carta fue leída públicamente no una sino 2 veces en la comisión de fiscalización. Resulta que el último día, cuando ya presentaban sus argumentos o sus alegatos, tanto los proponentes como la defensa del señor presidente, el señor manda una carta por WhatsApp a un asambleísta de UNES, oh sorpresa, para que leamos su carta y le permitamos intervenir virtualmente en el último día de la actuación de pruebas. Por supuesto que yo, que estoy llamada a cuidar el debido proceso, no di paso, no por Johnny Estupiñán o por cualquiera que hubiese sido el compareciente. Primero porque no llegó de manera oficial a la Secretaría de Fiscalización, llegó al WhatsApp de un asambleísta correísta. ¿Qué estará pasando detrás? Lo dejo a su imaginación, señores televidentes. Y segundo, el señor dijo que no iba a comparecer. La comparecencia como tal, el acudir, sea virtual o presencialmente, es la prueba, no mandar cartitas ni correos. Entonces, con esos antecedentes, la carta, por supuesto, que luego, más tarde, después de haber vencido el plazo, llegó a la comisión, queda y reposa en el expediente. Ahora, en el juicio político, los trámites de juicio político no admiten comisiones generales. Por lo tanto, solamente puede asistir el presidente de la República a defenderse y los señores interpelantes a plantear su interpelación. Aquí no caben comisiones generales y no lo permitiremos porque ya sería como la 15ª violación al debido proceso que hace Saquicela. Bueno, habrá que ver los votos también, ¿no? Todo depende porque hemos visto que a lo largo de la historia en la Asamblea Nacional funciona todo por los votos. Así es. Pero allí otro tema también, a ver, se ha planteado la posibilidad de que el presidente vaya a este juicio político. Si es que no hay los 92 votos, el presidente seguirá siendo el presidente de la República, como fue electo en las urnas, pero un poco se debería, creo yo, hacer algún tipo de ajustes, porque de lo que hemos visto hay inconformidad en diferentes sectores. Entiendo que se están tratando de presentar algunas reformas, por ejemplo, al tema tributario, para un poco alivianar la situación de la economía de los ciudadanos, ¿no? Un poco qué cambios, qué rectificaciones deberán hacerse. En todos los gobiernos hay inconformidades, recordará usted, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, cómo perseguían a la prensa, desaparecían personas, bloqueaban la inversión extranjera, etcétera. En el gobierno de Moreno quizás del mal manejo de la pandemia, etcétera. Y en este gobierno también hay inconformidades porque no hay gobiernos perfectos, hay aciertos y hay desaciertos. Y el presidente Lasso así lo ha reconocido, justamente de continuar abriendo la llave en la inversión social, primero uno de los temas más importantes, segundo, atender frontalmente el tema de la inseguridad en las calles, ese es otro tema clave o primordial justamente con las nuevas incorporaciones que se han hecho, contener ahora a los militares en las calles, que nos ayuda finalmente a ese combate al narcotráfico y al crimen organizado, presentar aquella reforma tan importante en la Asamblea Nacional que está por aprobarse el día miércoles en la Comisión de Enmiendas precisamente para que colaboren la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el ministro de
Finanzas está por presentar también en la Asamblea Nacional esta reforma tributaria que de alguna forma va a permitir que los ecuatorianos tengan más dinero en su bolsillo, una vez que pusimos ya la casa en orden del desastre y de la fiesta que se farrió Moreno y Correa en las finanzas públicas. Y con todos esos antecedentes el presidente seguirá gobernando y trabajando por y para los ecuatorianos durante estos 4 años de gobierno para los que fue electo. Finalmente hay denuncias en redes sociales de que dice que se estaría obligando, dice, a trabajadores públicos obligados a protestar contra el juicio político del 10 al 14 de mayo y que el MIES incluso ha presentado un instructivo. ¿Qué decir de esto? Desconozco, para mí son chismes, si es que en verdad son así, deberían poner las denuncias respectivas, bueno, tanto en los medios de comunicación como en el ente competente, me imagino que es el Ministerio del Trabajo para aquello, porque nosotros no tenemos esas prácticas mañosas y antiguas del correísmo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Ana Belén Cordero, que ha estado con nosotros haciendo un análisis de lo que sucederá ya mismo, 10:45, todo está listo ya, ¿no?, para esa sesión. Listo, y pendiente. Bueno, todo el país pendiente, muchísimas gracias, éxitos en su labor, en su trabajo. 7:39 minutos, una pausa y seguimos con más aquí en Gama Noticias.